antes de entrar aquí a la entrevista, estábamos hablando de, bueno, lo que está pasando, en particular con México, que es uno de los aquí que está en conflicto, Donald Trump. Pues, ¿cómo ve al gobierno de México en ese sentido? ¿Cree que sí tengan un plan para estos efectos que habrá económicamente y socialmente en migración? ¿Ahorita están todavía en sus laureles? Bien, para darte respuesta a esto, vamos a dividirlo en dos partes. Venga. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, ¿qué está pasando a nivel interno, ¿no? en el país? Tenemos a un partido revolucionario institucional, ¿no? que desea conservar el poder en una situación verdaderamente precaria. Digamos, la aprobación del pueblo mexicano con la administración de Enrique Peña Nieto es francamente mala, digamos, la visión es mala, y bueno, en esta tradición desafortunadamente de los últimos gobiernos mexicanos de una visión cortoplacista, el tema en México va a ser a partir de enero la elección del Estado de México, ¿no? Y enseguida la elección de 2018, ¿no? ¿Qué escenario podemos ver para México a partir de las decisiones que pueda tomar Donald Trump, ¿no? Primero, el gobierno mexicano desafortunadamente, ya muchos analistas lo han dicho, no parece tener un plan. Digamos, el plan es, si acaso podemos hablar de un programa cortoplacista por ahí que dice que podemos hacernos cargo de la gente que regrese. Yo no comprendería, bueno, no alcanzo a comprender qué haría, ¿no? Digamos, si no son capaces de darle empleo bien remunerado a la población que está aquí. Yo no me puedo imaginar en ninguna parte del mundo a un país que de pronto reciba a 5 millones, en el mejor de los casos, 10 millones, en el peor de los casos, de migrantes. En primer lugar, sería una crisis terrible, ¿no? Ya de principio sería una crisis terrible. Te pongo un ejemplo, el caso europeo, los migrantes de Medio Oriente que llegaron a Europa y que provocaron esta crisis europea eran cientos de miles, no millones, cientos de miles. Y ahí la crisis que provocaron en Europa y que están provocando en Europa. Yo no me imagino al gobierno mexicano con 5 millones, 10 millones de compatriotas regresando. Y estamos hablando, por ejemplo, el primer caso que te pongo, el caso de Europa, con toda una comunidad europea con cierto nivel de desarrollo e infraestructura que no quiso hacerse cargo de estos migrantes. Yo no me imagino al gobierno mexicano tratando de lidiar con ese caso, ¿no? Por supuesto que nos provocaría de inmediato una crisis, pero lo peor de todo esto en el escenario interno es que toda la maquinaria estatal, digamos, las fuerzas del gobierno mexicano estarían abocadas, primero, a ganar la candidatura del Estado de México con Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Ya por ahí se acaba de dar el banderazo, ¿no? Alfredo del Mazo es digamos, era el tapado, ¿verdad? El conocido de todos. Por ahí se armó un circo de supuestamente el PRI, ¿no? Como siempre ahí queriendo mostrar ahí supuesta pluralidad, ¿no? En realidad, desde un primer momento se pensaba en la familia, ¿no? Por ahí desafortunadamente se cruzó Erubiel Ávila, pero bueno, se le dio la oportunidad. Y ahora pues el plan del gobierno mexicano es colocar a Alfredo del Mazo en Toluca, y ir preparando. Aparte de ayer salió la noticia ahí en televisión mexiquense, ¿no? De la invitación ya de ahí de las personas, estas invitaciones al estilo priista, ¿no? Grito yo para que me escuchen por allá, ¿no? Y de invitar a Erubiel Ávila para la presidencia de la República. Y es el plan del PRI, ¿no? Pensar en un Alfredo del Mazo y en un Erubiel Ávila para la presidencia de la República. Esto nos pondría en una situación terrible, porque de pronto el gobierno mexicano estaría abocado para mantener a Alfredo del Mazo y a Erubiel Ávila en el poder, ¿no? Digamos, sería nivel estatal, nivel federal, ¿no? Sin pensar que en ese año que viene ya estaremos viendo la transformación de la geopolítica mundial, ¿no? Es decir,
Y para colmo, es el penúltimo año, previo al año de elección, ¿no?, donde la debilidad del presidente es total. Bueno, ya de antes, ¿no? Sí, digamos, si ya nos está mostrando debilidad, bueno, imagínate el año que entra, ¿no? Verdaderamente va a ser terrible. Este escenario ya lo hemos visto en México, ¿no? Sucedió con la crisis del 94. Digamos, han pasado 20 años desde la última crisis. Ahorita ya van los primeros avisos de lo que podría pasar, la inflación por primera vez de aquí, la inflación que se acaba, el dato por ahí del Banco de México rebasó las expectativas, tenía un año por ahí, que marzo de 2015, que fue la última vez que se dio un dato de inflación tan alta. Ahorita se dan los primeros datos de que nuevamente la inflación ha regresado. No sabemos ahorita la volatilidad que pueda tener el peso mexicano, ya la está mostrando, ¿no? Y apenas, ni siquiera, te repito, ha llegado Donald Trump y ni siquiera han venido estos problemas políticos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver en el escenario interno? A un PRI abocado en mantener a estos dos candidatos para mantener el poder, a una Secretaría de Relaciones Exteriores tratando de comunicarse con el gobierno de Donald Trump para tratar de venderle la idea de que Alfredo del Mazo, y a lo mejor suponiendo que fuese Rubiel Ávila, los mejores candidatos, ¿verdad?, para mantener el poder. Y a su vez el gobierno mexicano enfocado en atacar a las candidaturas que se le puedan oponer, atacando en este caso a Margarita Zavala, atacando a Andrés Manuel López Obrador y atacando a algunos otros independientes, incluido el gobernador de Nuevo León, bueno, aquí conoció como el Bronco, ¿verdad?, que ya avisó que probablemente sí sea el candidato independiente. En este escenario tan volátil, ¿no?, donde muchos candidatos aparecen, el PRI está abocado a detenerlos, ¿no?, utilizando todos los medios, y además otra variable interna que aparece, ¿no? Y digamos, otra variable interna que puede aparecer en este instante, es el papel del mundo empresarial, ¿no?, que ya sabemos que ha jugado un papel en la vida política de México. Entonces ya empezamos a ver los primeros indicios, ¿no? De pronto una TV Azteca y una Televisa, ¿no?, que empiezan a sacar programas aparentemente críticos, ¿no?, saben la debilidad del gobierno priista, quieren jugar al poder. De por ahí TV Azteca apoyando a Moreno Valle, ¿no?, este gobernador de Puebla, por ahí Televisa sacando algunos programas, ¿no?, aparentemente de crítica, etcétera, algo que, repito, no veíamos desde la década de los 90. Es decir, pareciera que en época de este enfrentamiento de poderes, de pronto en el cielo mexicano aparecen los cuervos, ¿verdad?, y empiezan a bajar, ¿verdad? Empiezan a bajar porque huelen, digamos, de alguna manera, por ahí la debilidad de la presa, digamos, de este sistema político mexicano. Y bueno, repito, ese sería el peor de los escenarios. De verdad que ese en primera instancia en cuanto a cuestión interna. Vamos ahora a la cuestión externa. El acuerdo transpacífico. El gobierno mexicano quiere jugar a dos bandas. Quiere mantener y luchar por mantener el acuerdo del TLC, pero también, aún sabiendo que Estados Unidos se va a retirar, quiere mantener el acuerdo con el acuerdo transpacífico, con China y con los otros actores, pero se enfrenta a una situación también difícil. Yo nada más le recordaría al gobierno mexicano que el gobierno de Japón acaba de anunciar que de principio, en un escenario donde el acuerdo transpacífico tenga como líder a China, Japón no va. Es decir, Japón dice, un acuerdo transpacífico sin Estados Unidos y con China atrás de mí, a mí no me conviene. Y Japón es un actor realmente importante en la cuenca del Pacífico. Bueno, Japón está dando la pauta para muchos otros actores que gradualmente probablemente se terminen retirando, ¿no? Y México, bueno, pues tratando de jugar este juego peligroso, ¿no? Yo pensaría qué idea tiene el gobierno mexicano sobre, digamos, a lo mejor una hipotética alianza con China, etcétera, aún sabiendo que podría hacer enojar a su vecino, pero diciendo a su vez que no quiere hacer enojar a su vecino, ¿verdad? Pero jugando peligrosamente por acá con el acuerdo transpacífico. No lo sé, ¿verdad? O sea, en realidad aquí este escenario solo del Pacífico, ¿no?,
pone a México en una situación precaria, ¿no? Y repito, suponiendo que el gobierno mexicano le ponga atención a las relaciones internacionales. Dado que es año de elección en el Estado de México y en la presidencia de la República el otro año, no creo, ¿verdad?, que el gobierno mexicano vaya a poner mucha atención, ¿verdad? Y ahora vámonos del otro lado, a Europa. Aquí lo que veo es una Europa donde Angela Merkel, que acaban de salir por ahí, que probablemente vaya para otro mandato, Angela Merkel de pronto se queda sola, ¿no?, en un mundo donde la derecha, digamos ella como mujer, como representante del poder en el centro de Europa, se queda sola. Francia probablemente en 2017 ve el crecimiento del Frente Nacional, de esta derecha radical. Hay por ahí una crisis en la derecha francesa, ¿no? De hecho, la última noticia fue que Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, quiso volver a tomar la carrera presidencial, y de inmediato la derecha francesa, los franceses le dijeron no, adiós, ¿no? Y se despide Sarkozy más de una manera forzosa que de quererlo. Entonces el mundo europeo de pronto comienza a dividirse, ¿no? De pronto tenemos a Inglaterra por un lado buscando el apoyo de un Donald Trump que le pueda dar beneficios para negociar con los europeos. Vemos a una Francia que está tomando un camino cada vez de mayor enfrentamiento, ese enfrentamiento entre la derecha radical y los socialistas que tienen de plano un panorama ahí bastante difícil, y a una Alemania que de pronto va a tener que tomar decisiones difíciles ya para este año, incluso para los siguientes, sobre el papel en relación a Rusia, que está creciendo demasiado, ¿no? Esto no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El temor de Alemania es Rusia, ¿no? Y lo que jamás ha querido volver a hacer Alemania es tomar el liderazgo de Europa, porque Alemania, repito, no quiere pagar las consecuencias. Entonces Alemania tendrá que jugar un papel importante en Europa. Y bueno, repito, en este escenario mundial, México, dado la poca capacidad del gobierno mexicano, no le auguro un buen pronóstico, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor me puedo equivocar y espero equivocarme, ¿verdad? Espero equivocarme al decir que no le auguro un buen pronóstico, pero bueno, yo quiero pensar que al equivocarme, bueno, el gobierno mexicano pueda tomar decisiones acertadas, y de verdad espero que todos estas aristas que te he comentado, ¿no?, lo económico, lo político, lo geopolítico, etcétera, no se conjunten para perjuicio no solo del gobierno mexicano, sino de la población en general en México, ¿no? Profesor, ojalá que el presidente vea la entrevista para que capte, ¿no?, los asesores, Luis de Garay lo vea. Sí, bueno. Ojalá que, yo lo dudo, pero bueno, por ahí, ojalá que alguien le haga llegar, no solo al presidente, sino al Partido Revolucionario Institucional en su conjunto, que ya tenemos un antecedente de algo que intentó hacer el PRI en el 94, ¿no? Supimos las consecuencias de la lucha por el poder, y si hoy nuevamente quieren reeditar esa historia, pues más vale, ¿no?, que nos vayamos preparando, porque no va a salir nada bueno de esto. Veremos entonces.